y vamos acaparando todos los minutos, es que sobre la mitad de la clase me gustaría que hiciéramos una pausita de unos 5 minutos más o menos, como para estirar las piernas, tomar aire, ¿cierto? Tomarnos un café, lo que sea. Entonces, para que porfa no me dejen olvidar, si yo estoy siguiendo de largo con las discusiones, con lo que les estoy presentando, porfa me cuentan eso, ¿listo? Para que hagamos esa pausa un momentico, nos volvamos a reactivar, digamos, ¿listo? De todas formas, la sesión anterior, la del jueves, me encantó porque ustedes participaron muchísimo, hicieron unas contribuciones muy importantes y espero que la dinámica del semestre pueda ser más o menos así todos los días. Entonces, otra vez, cuando yo esté hablando demasiado, porfa me van callando, eh, levantando la mano o abriendo el micrófono o escribiendo en el chat y yo les voy pasando la palabra. ¿Listo? Un par de cositas logísticas antes de que empecemos con el contenido de hoy. Lo primero, súper bien por la conformación de los grupos. Ya tenemos a casi todas las personas dentro de un grupo asignado. Entonces, hoy, en el transcurso del día, yo espero a más tardar esta tarde, de pronto esta misma mañana, les vamos a enviar, vamos a subir una lista al Moodle en donde ustedes van a encontrar sus tutoras, quién es la tutora asignada, si fue Sara o Juanita para su equipo. Entonces así ustedes ya saben y ya la pueden contactar desde este mismo momento en caso de que tengan preguntas sobre el trabajo de investigación, sobre la primera entrega, la entrega cero, ¿cierto? O sobre lo que sea, sobre los temas, etcétera. Entonces, súper bien por ese lado. Por otro lado, tenemos ya 5 equipos que nos enviaron sus contratos por Moodle. Súper bien, me parece que están clarísimos, son bastante sencillos, pero tienen lo esencial. Entonces, buenísimo, me encantó que la mayoría de los equipos, si no todos, creo, arrancan diciendo que lo importante del trabajo en equipo es el respeto por la participación de cada uno de los integrantes del equipo. Eso me parece buenísimo. Y también ese respeto de la participación, pues significa obviamente ese respeto por las diferentes opiniones y por los diferentes puntos de vista, argumentos. Entonces, súper bien por ese lado. Eh, Dos cosas al respecto, mientras les voy pidiendo otra vez que las personas que puedan, que quieran, vayan encendiendo sus cámaras, con eso hacemos esto un poquito más conversadito y no como tan monólogo, ¿cierto? Buenísimo, Daniela, buenos días, muchas gracias por encender tu cámara. Las demás personas, súper bienvenidas también a que lo vayan haciendo. Dos cositas entonces antes de que se me olvide. Las personas que todavía no lograron conformar el grupo, les vamos a asignar un grupo, un equipo de trabajo, y esas personas van a tener hasta mañana para poder ponerse de acuerdo sobre el contrato eh, con las reglas de comunicación, con las reglas de trabajo, etcétera. ¿Listo? Todos los demás equipos también vamos a dejar hasta mañana. Normalmente la fecha de entrega de ese contrato era hasta hoy, pero entonces vamos a darles un día más para que puedan trabajar en eso y puedan enviar eso a través del Moodle hasta mañana a la medianoche. ¿Listo? Entonces, esos son los anuncios que quería hacer un poco más logísticos. No sé si haya preguntas, si haya inquietudes, dudas, reacciones. Todo clarísimo. Perfecto. Muy bien. Esperamos un momentico a ver si hay preguntas. No, todo bien. Reacciones, nada. Ni siquiera una manito así, haciendo así por el chat. Bueno, no importa. Entonces, digamos, todo claro, dice Vanessa. Muchas gracias también, Vanessa. Perfecto. Buenísimo. Entonces, hoy queremos hacer, o quiero hacer dos cosas. Lo primero es que podamos terminar esto que empezamos el jueves, donde tratamos de hacer un diagnóstico general de cuál es el estado de la disciplina en términos de respeto por la diversidad, en términos de la organización de la disciplina también, y que podamos identificar algunos de los problemas que puede tener esa disciplina, tanto al nivel internacional como ojalá también al nivel de Colombia,
al nivel de nuestra facultad, a nivel de eso que nos concierne a nosotros. Ustedes ya lo venían haciendo la clase pasada y por eso me emocionó muchísimo la clase porque pues hubo muchísima participación. Entonces hoy otra vez ojalá podamos repetir algo parecido. Y después de esto, entonces eso lo quisiera hacer como en la primera hora. Y en la segunda hora quisiera que empecemos ya con el módulo uno y que empecemos a hablar de la sesión 1.1, en donde vamos a empezar a trabajar un poco más digamos, esa idea de cómo se van consolidando tanto la disciplina económica como los objetos de estudio de la economía como también los estados. Y esa, digamos, triple conversación, ¿cierto? Esa triple consolidación de esos objetos importantes que van teniendo una retroalimentación los unos con los otros, ¿cierto? Y que nos van llevando, digamos, a conformar, a crear tanto la disciplina que tenemos hoy como los objetos que estudiamos hoy en día, como también los estados, y se va definiendo también el rol que el Estado va a tener sobre la economía. Y eso va a tener también unas repercusiones sobre el tipo de herramientas que vamos a utilizar, sobre los modelos, ¿cierto? Que van a empezar a ser poco a poco cada vez más importante, pero no modelos teóricos solamente necesariamente, ¿cierto? Sino sobre todo modelos muy aplicados de planificación, teniendo en cuenta que el Estado va a ser el llamado justamente y digamos, la entidad que va a tener la legitimidad de intervenir la economía, ¿cierto? Todo esto, digamos, a lo largo de la primera mitad del siglo va a ser una especie de consenso importante entre, no solamente entre los y las economistas, sino también entre los policy makers, esa idea de que el Estado definitivamente tiene esa responsabilidad de poder garantizar el bienestar económico. Entre otras cosas, en la segunda sesión vamos a hablar de la economía del bienestar y del estado del bienestar también. Eh, y entendiendo también que el Estado tiene también esa responsabilidad de garantizar la estabilidad del sistema económico, no solamente el bienestar económico, ¿cierto? Entonces, más adelante vamos a hablar de todas estas cosas. Entonces, volviendo, y muchas gracias, Juan Felipe, buenos días también, buenísimo que puedas prender tu cámara, me parece muy bien. La semana pasada nos habíamos quedado en estas preguntas. Ustedes, como les decía, habían empezado a dar unas respuestas muy interesantes, donde muestran que definitivamente estos ya son preguntas y son temas que les interesa a ustedes como estudiantes de economía. Digamos que cuando yo estaba estudiando economía, en la facultad también, estas eran preguntas que nosotros y nosotras no nos hacíamos mucho, ¿cierto? No parecía que fuera importante entender cómo está organizada nuestra disciplina, cómo funciona la disciplina, cuáles son las jerarquías que existen y cuáles son las repercusiones que eso tiene con respecto a la manera en que producimos conocimiento, ¿cierto? Hoy en día, en cambio, con las respuestas que ustedes nos dan, me da la impresión de que estos sí son temas muy importantes y eso me alegra muchísimo porque eso nos da un poco una luz de esperanza con respecto a esta disciplina tan jerárquica, con tanta falta de diversidad, etcétera, ¿cierto? Y lo interesante es que ustedes también empezaron a hablar acerca de la situación dentro de la facultad o dentro de las facultades aquí en Colombia también, ¿cierto? Entonces, un par de cosas que me gustaría recoger, un par de mensajes que me gustaría recoger de algunas de las cosas que ustedes dijeron, pero también de esa literatura que, como mencionamos la semana pasada, es cada vez más abundante, sobre todo en el caso de Estados Unidos, un poco en el caso de Europa, pero que todavía nos hace falta consolidar aquí en América Latina, ¿cierto? Con respecto a cómo está, cómo hacemos ese diagnóstico de la estructura de la disciplina y cómo estamos, en qué estamos, ¿cierto? Entonces, hay unos puntos absolutamente claros que ustedes mencionaban. El primero tiene que ver con que la disciplina económica es una disciplina altamente jerarquizada y elitista también, ¿cierto? Entre otras cosas, es algo que han demostrado economistas mismos, premios Nobel como James Heckman, ¿cierto? Con su coautor Mockten, y sociólogos de las ciencias como Marion Fourcade,
y sus coautores, que son sociólogos y economistas también, en donde demuestran cómo funciona esa jerarquía y ese elitismo de la disciplina con unas instituciones que son, por ejemplo, departamentos de economía, ¿cierto? Que son, por ejemplo, revistas de economía, que son, por ejemplo, asociaciones de economía, que están muy bien delimitadas, ¿cierto? Que están muy bien marcadas, que son muy visibles y que definitivamente marcan lo que significa ser científico, lo que significa hacer parte de las fronteras de la disciplina, lo que significa estar en la jugada, ¿cierto? Dentro de la disciplina económica. Entre otras cosas, hay, por ejemplo, seminarios y conferencias que hacen parte también de ese andamiaje institucional en el que solamente algunos economistas muy particulares pueden ir a participar y donde, entre otras cosas, esos economistas van a seguir reproduciendo ese tipo de jerarquías. Entonces, para poner un ejemplo, el seminario de economía, por ejemplo, de la Universidad de Chicago, que entre otras cosas es un seminario, digamos, el equivalente a lo que nosotros tenemos en la facultad con el seminario SID o a lo que tienen en los Andes con el seminario SEDE, que entre otras cosas les recomiendo muchísimo que puedan ir a esos seminarios. El seminario SID es todos los miércoles al mediodía. Ustedes reciben siempre un correo institucional para inscribirse, les llega un link y pueden ir a ese seminario y entre otras cosas ustedes se pueden dar cuenta de qué es lo que está pasando en la frontera de la investigación en economía en Colombia y también a veces hay invitados e invitadas internacionales muy, muy buenos. Entonces, digamos, la invitación es a que hagan esto, ¿cierto? Probablemente si ustedes asistieran un poquito más, de forma más, ¿cómo se dice eso? De forma más continua, ¿cierto? Probablemente muchos y muchas de ustedes ya conocerían o ya hubieran conocido a los premios Nobel que tenemos, ¿cierto? No porque hayan venido al seminario CID o al seminario SEDE, pero sí porque están en las referencias de los papers que se presentan y el tipo de trabajos que están haciendo las personas aquí en Colombia, pues muchas veces adoptan ese tipo de metodologías también, ¿cierto? Entonces, para estar súper empapados de qué es lo que está pasando en ese paisaje de la disciplina, vale la pena asistir a estos seminarios y entre otras cosas, vale la pena entender también no solamente cuál es el contenido de los papers que se presentan ahí, ¿cierto? Cuáles son los métodos que se utilizan, cuáles son las estrategias de identificación econométrica, etcétera. Eso es muy importante, muy interesante, pero entre otras cosas es muy interesante y muy importante que ustedes vayan y asistan a ese tipo de espacios también como observadores, como lo que estamos tratando de hacer en este curso, ¿cierto? Para tratar de ir a observar y entender cómo es que funciona esa comunidad de economistas, cómo es que se hablan y cuál es el lenguaje que se utiliza entre los y las economistas para hablar de temas particulares, ¿cierto? Cómo se hace una pregunta desde el lenguaje de los y las economistas, ¿cierto? ¿Cuáles son esos temas que son legítimos y cuáles no, ¿cierto? ¿Cuáles son preguntas que pueden parecer un poco fuera de lugar porque de pronto, no sé, se hacen desde un punto de vista más de la ciencia política o de la sociología y eso no debería tener lugar en economía, ¿cierto? Entonces, asistir a esos espacios, no solamente para aprender, muy interesante, muy importante, sino también para tener ese ojo crítico y entender cómo es que funcionan esas reglas de nuestra comunidad, ¿cierto? Y cómo es que hasta cierto punto nuestra comunidad es relativamente aislada, como lo dice Fourcade también en el 2016, en el sentido de lo que les estaba mencionando hace un momento, tener digamos, unas reglas de qué significa hacer economía de forma legítima y científica, ¿cierto? De no necesariamente tener una conversación abierta con otras disciplinas y sobre todo con otras ciencias sociales, sino más bien de aislarse un poco y solamente citar, leer economistas, ¿cierto? Leernos entre economistas y no, por ejemplo, citar sociólogos, psicólogos, politólogos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ese punto es bastante importante porque
a diferencia de otras ciencias sociales, la economía, digamos, desde los años 60 obviamente ha habido una especialización de las ciencias sociales muy importante, en donde cada una se ha ido especializando en un cuerpo, en una de literatura, ¿cierto? En una disciplina particular, pero ninguna disciplina, ninguna ciencia social se ha logrado aislar tanto como la economía, ¿cierto? Eso lo demuestran también Fourcade y compañía en su artículo de 2016, donde muestran las citaciones que, eh, digamos, hacemos los y las economistas de otras ciencias sociales comparadas con las citaciones que hacen esas otras ciencias sociales de otras ciencias sociales también, ¿cierto? Y es contundente esa idea de que la economía cada vez es más aislada o está cada vez más aislada. Y eso tiene unas consecuencias importantes, ¿cierto? Que ustedes probablemente se están imaginando, que ustedes probablemente saben, ¿cierto? Y es que, pues obviamente si hablamos siempre los mismos con los mismos, o las mismas con las mismas, pero en general es los mismos con los mismos, pues vamos a estar dentro de una burbuja pequeña, probablemente perdiendo relevancia y pertinencia con respecto a ciertas preguntas importantes que nos pueden afectar en un momento dado, pero también no solamente a esas preguntas, sino, por ejemplo, a la utilización de otro tipo de métodos que se pueden estar utilizando en otras disciplinas, como lo que les estaba contando hace un momento de nuestros premios Nobel de este año, ¿cierto? No sé si recuerdan, de pronto no todos, no todas estaban conectadas ya cuando estábamos hablando de esto, pero algunos de esos métodos que denominamos hoy en día como métodos cuasi experimentales, eran métodos que fueron utilizados en otras ciencias sociales desde hace mucho tiempo, en particular en la psicología, por ejemplo, las regresiones discontinuas se usaban desde los años 50 y los y las economistas vinimos a redescubrirlas hacia finales de los años 80, hacia los años 90 y a darles ese valor cientificista, ¿cierto? Ese valor agregado, de decir, ah, no, ahora sí, como somos nosotros los economistas los que las usamos, estas herramientas, entonces ahora sí son definitivamente mucho más rigurosas y mucho más científicas que lo que eran antes, ¿cierto? Cuando no se sabía cómo se usaban bien estas herramientas, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero también, cuando estamos perdiendo eh, esa conversación interdisciplinaria, estamos perdiendo también ese tipo eh, digamos, de diálogos, de intercambios de saberes, de conocimiento, de técnicas, etcétera, ¿cierto? Y en cambio lo que estamos logrando muchas veces, eso no está en la diapositiva, pero probablemente ustedes hayan oído hablar de esto, estamos logrando es más bien generar esto que se ha llamado el imperialismo de la economía, no sé si hayan oído nombrar este término, es esa idea de que la economía, a partir de esos digamos, de algunos pilares que nosotros y nosotras consideramos como muy importantes dentro de la disciplina económica, que puede ser el concepto de equilibrio, que puede ser también la teoría de la elección racional, ¿cierto? Eh, Vamos a empezar a estudiar algunos fenómenos que no hacían parte de nuestra disciplina y vamos a empezar a imponer de manera imperialista, ¿cierto? Vamos a empezar a invadir esas otras disciplinas bárbaras, ¿cierto? Esos otros territorios hostiles en donde esos politólogos, esos antropólogos, esos sociólogos están utilizando métodos bárbaros, todavía demasiado primitivos, etcétera. Y nosotros, desde nuestro gran conocimiento como economistas y nuestros grandes métodos, vamos a llevarles la luz, vamos a llevarles ese conocimiento y vamos a mostrarles cómo es que se hace ciencia realmente, ¿cierto? Todo esto lo estoy diciendo con sarcasmo, por favor, noten el sarcasmo en mi voz y en mi cara, espero, ¿cierto? Pero es un poco la idea de este imperialismo de la economía y de esta forma, digamos, de ir invadiendo esos otros terrenos, esas otras preguntas a través de nuestros métodos y de ciertos pilares metodológicos también que tendríamos desde la economía. Entonces, esos dos primeros puntos creo que son clarísimos, ¿cierto? Pero de todas formas, recuerden que en cualquier momento pueden reaccionar, levantar la mano, estar de acuerdo, en desacuerdo, todo lo que ustedes quieran. El tercer punto, obviamente, fue ese punto del que hablamos de forma bastante detallada la semana pasada, y es
digamos que la disciplina económica definitivamente presenta unos problemas de representación, pero no solamente de representación, sino también de discriminación muy importantes contra ciertos grupos poblacionales. Y para esto hay cada vez más literatura, ¿cierto? Sobre todo literatura muy reciente, pero obviamente esto es algo que no es que hayamos descubierto a partir de los años 2015 para acá, ¿cierto? Ni 2016, ni a partir del movimiento Me Too en Estados Unidos, sino que son, digamos, realidades, hechos que se venían discutiendo al menos desde los años 60 con los movimientos sociales, en particular en Estados Unidos, que van a denunciar también todo este tipo de problemas de representación y de discriminación en contra de las mujeres, en contra de las minorías étnicas como los afro, los latinos, etcétera, en una disciplina como la economía en los años 60 y los años 70, ¿cierto? Entonces, esto no es nuevo. Obviamente ha habido un resurgir de esta literatura en los últimos años, pero es algo que ha estado allí desde hace mucho tiempo, incluso con diferentes ciclos, con diferentes momentos. Vale la pena recordar, por ejemplo, que hacia principios del siglo XX, la participación de las mujeres dentro de la disciplina económica, la cantidad de estudiantes de doctorado, la cantidad de estudiantes de maestría, etcétera, que había en economía, era un número bastante importante, más o menos, digamos, del orden de lo que tenemos hoy en día, que es como el 30%, 35%, pero que hacia los años 50, 60 empezó a decaer, a decaer, a decaer, y solamente en los últimos años ha vuelto a subir, ¿cierto? Entonces, para contarles que justamente el hecho de que en algún momento esa participación mejore relativamente, no significa que necesariamente podamos cantar victoria, ni mucho menos, ¿cierto? Entre otras cosas, esto que les estoy contando de principios del siglo XX no significa que estas economistas hicieran parte de esa élite y de esa, digamos, de la crema innata, ¿cierto?, de la disciplina, sino que hacían parte de esa fuerza de trabajo de economistas que daban algunas clases particulares, sobre todo específicamente de economía del hogar, ¿cierto? Lo que se llamaba home economics, de trabajo social, otro tipo de preguntas que no necesariamente, digamos, hacían parte de ese core, ¿cierto? De ese cuerpo principal de la disciplina económica. Entonces, para contarles, digamos que históricamente esto también ha sucedido. Pero además, y ustedes también lo mencionaban en algunas de sus intervenciones, el cuarto punto es muy importante. Y es que hay unos espacios, hay unos lugares, hay unas instituciones, hay unos momentos, unos rituales que son hostiles y que son violentos con algunas personas que hacen parte, digamos, de ciertas minorías, ¿cierto? Es algo que ustedes vieron, por ejemplo, en los artículos de Sam, ¿cierto? Que son unas entradas de blog que si no las han visto, por favor, véanlas. Son absolutamente dolorosas, pero sobre todo es muy interesante. Sam es una economista, macroeconomista que ha trabajado en la Reserva Federal de Estados Unidos. Buenos días, Luis Ángel, gracias por encender tu cámara. Súper bien, qué pena que yo los voy echando al agua, pero es que me parece buenísimo verlas y verlos por ahí en las cámaras. Eh, que ha sufrido Sam, digamos, una discriminación muy latente, muy visible en casi que cada uno de los espacios en los que ha estado, en los que ha trabajado como economista. Pero también les recomiendo que vayan y miren ese primer paper que les estoy recomendando de Allgood y compañía, son muchas personas, que es en realidad un reporte que si no lo han visto todavía es necesario que vayan y lo miren. El reporte tiene como 100 páginas, ¿cierto? No espero que lo vayan a leer con demasiado detenimiento, ni mucho menos, pero es un reporte de la Asociación Americana de Economistas, la American Economic Association, de 2019, en donde este grupo, que son como unos 8 o 10 economistas, hicieron una encuesta a todos los miembros de esa asociación para tratar de entender cómo era el clima profesional de los y las economistas dentro de nuestra disciplina. Y descubrieron unas cosas que no sorprenden a muchas personas, ¿cierto? Pues, obviamente la mayoría de las personas sabían esto, entendían esto, pero que al mismo tiempo son absolutamente, digamos, violentas, son absolutamente tristes
Y allí, en ese paper, en ese reporte realmente, ustedes pueden leer los testimonios de violencia, de la forma en que diferentes personas que pertenecen a diferentes minorías han sido violentadas, ¿cierto? De verdad les recomiendo muchísimo que puedan ir a leer ese documento, que ha traído también ciertas consecuencias, ciertos cambios dentro de las formas de hacer, las formas de ser, eh, eh, sobre todo en esta conferencia muy importante de la Asociación Americana de Economistas, que más adelante les puedo mencionar un par de cosas al respecto. Entonces, digamos que aquí hay algunos puntos en donde yo creo que estamos más o menos de acuerdo con respecto a cómo es que está organizada esta disciplina tan jerárquica, sobre todo teniendo en cuenta la evidencia que hay para Estados Unidos. Recuerden reaccionar en cualquier momento, ¿no? Algunos datos y algunas tendencias que son muy preocupantes, ¿cierto? Estas son dos gráficas sobre los diplomas que han sido otorgados, en este caso, a las mujeres en economía y en diferentes disciplinas. En la siguiente diapositiva vamos a ver otra gráfica sobre las minorías. Y ustedes se dan cuenta que la economía, perdón, les voy a empezar a rayar un poquito esto para que sea más claro, la economía, que es la E, está por aquí abajo, con respecto a los diplomas de doctorado que se han otorgado desde el 95 como hasta el 2015-2016, que ustedes ven es más o menos alrededor del 30% comparado con otras disciplinas como business, ¿cierto? Administración, como las humanidades, H, las STEM, que son, ¿cómo es que se llama? Science, Technology, Engineering and Mathematics, ¿cierto? Entonces, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que fíjense ustedes, en general dentro de nuestros imaginarios sociales, uno pensaría, no, pero las matemáticas, las ingenierías, todas estas ciencias duras, tan matematizadas, ¿cierto? Se supone que son lugar solamente para los hombres, espacios totalmente masculinizados, etcétera. Pero fíjense cómo han venido evolucionando desde mediados de los años 90, que incluso en ese momento ya estaban mejor que la economía en términos de representación de las mujeres, estaban en el 40%, pero ahora están en el 55%, ¿cierto? En el mismo nivel que las ciencias sociales, por allá casi en el 60% de representación de las mujeres, ¿cierto? Entonces, la economía parece tener un estancamiento, digamos, simplemente está bastante estable alrededor de ese 30%, y sobre todo, si vemos esos datos de las STEM, ¿cierto? Podríamos decir ese argumento que nos dice que es que como la economía es tan matemática, a las mujeres no les gusta la economía, pero las mujeres no son buenas para la economía, que son argumentos horribles, totalmente naturalizantes, como si hubieran las diferencias en las capacidades de hombres y mujeres sobre las matemáticas, pero que es digamos, un argumento bastante común, pues no tiene ningún asidero, porque fíjense que las disciplinas que son incluso más matemáticas que la economía, pues sí están mucho mejor en términos de representación de las mujeres, ¿cierto? Entonces, eso para mostrarles. Lo mismo pasa con la cantidad de diplomas otorgados en el pregrado, ¿cierto? La economía sigue totalmente estancada alrededor del 30%. Está mejor administración o business, ¿cierto? Las humanidades, obviamente, las STEM y las ciencias sociales, simplemente por mostrarles esta gráfica. Algo parecido sucede también con las minorías. Aquí las minorías en este paper de Bayer y Rose están definidas solamente como minorías étnicas. Estamos hablando de Estados Unidos con estas categorías de afroamericanos, latinos, asiáticos, eh, nativos, ¿cierto? Indígenas, digamos, que ellos llaman nativos. Y vemos que la economía también tiene ese panorama absolutamente preocupante. Menos del 10% de las personas que obtienen un doctorado en economía en Estados Unidos eh, hacen parte de alguna de estas minorías. Eh, Algo parecido pasa en las humanidades, en STEM, en este caso también, ¿cierto?
las ciencias sociales han ido mejorando un poquito y business o administración ha ido mejorando un poquito más o menos, ¿cierto? En los grados, digamos, en los diplomas de pregrado más bien, la economía está un poquitico, digamos, tratando como de medio mejorar con una pequeña tendencia, ¿cierto? Pero las otras disciplinas que ustedes ven en la gráfica también están más o menos en lo mismo, pero de todas formas la economía sigue siendo la que está más abajo, ¿cierto? O sea, esto es para que nos preocupemos enormemente. O sea, esto no es cualquier cosa de que está pasando y está pasando en todas partes. Sí, pasa en todas partes, pero sobre todo en la economía es un problema aún más grave que en las otras disciplinas, ¿cierto? Esto para los datos que tenemos de Estados Unidos. Seguimos pensando en el tema de la estructura de la disciplina, ¿cierto? Y pensamos también en el tipo de especialización que encontramos dentro, al interior mismo de nuestra disciplina y si ustedes quieren, en la división de tareas, ¿cierto? En la división más bien de subdisciplinas entre los y las economistas. Aquí, entonces, tenemos la tendencia de digamos, las subdisciplinas que están a la izquierda, está un poquito chiquito, pero ya les voy a leer un poquito cuáles son esas subdisciplinas y de todas formas las diapositivas están todas en el Moodle para que ustedes las vean con más detenimiento, en donde, digamos, las barras que están un poco más hacia la derecha tienen una representación un poco más importante de hasta el 50%, más o menos 55% de mujeres comparadas con las que están un poco más hacia la izquierda, ¿cierto? Donde la representación de las mujeres es un poco menor. Entonces aquí vemos dos cosas. La primera es que, si ustedes ven, las subdisciplinas que hacen parte de la microeconomía tienden a tener una representación un poquito más importante de las mujeres comparadas con la representación de los hombres, mientras que sobre todo la macro y la economía internacional, representada por las barritas azules, tiende a ser mucho, digamos, a tener una representación de mujeres mucho menos importante. Pero si ustedes vienen a mirar aquí los detalles de las subdisciplinas y los temas que estamos trabajando en donde hay, digamos, una representación más importante de las mujeres, ustedes se dan cuenta que el primero dice aquí children, ¿cierto? Economía de la niñez. La segunda, healthcare, el cuidado de la salud. La tercera, health economics, ¿cierto? Economía también de la salud. La cuarta es aging, que tiene que ver obviamente con, digamos, ¿cómo se llama eso? Con la vejez y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo desde la disciplina económica estamos reproduciendo esos estereotipos culturales y sociales que nos dicen, ah, no, es que las mujeres están llamadas a trabajar temas sobre la casa, ¿cierto? Sobre el hogar, más bien, no sobre la casa, sino sobre el hogar, sobre la familia, sobre este tipo de cosas. Y nosotros en economía estamos reproduciendo hasta cierto punto ese tipo de estereotipos. Pero estamos reproduciendo también los estereotipos por el otro lado, ¿cierto? Esos problemas importantes, cuantitativos, matemáticos, etcétera, de economía monetaria, por ejemplo, de los métodos empíricos, de los modelos de equilibrio dinámico, del asset pricing en finanzas, todo ese tipo de cosas ¿cómo se llama eso? Los precios de los activos, pues, en finanzas, todo ese tipo de cosas, el crecimiento económico, todas esas cosas son muy matemáticas, muy cuantitativas y hacen parte de la discusión política grande, importante, y sobre todo, como son temas tan importantes, hay que dejárselos que los discutan supuestamente los hombres, ¿cierto? Otra vez, aquí estamos reproduciendo todo ese tipo de estereotipos para los dos lados. Y eso, digamos, nos lleva otra vez a ese argumento que les conté desde la primera semana de tratar de entender cómo funciona nuestra disciplina, no solamente como si estuviéramos en una torrecita de marfil totalmente aisladas y aislados, sino más bien como haciendo parte de una cultura, de una sociedad particular, ¿cierto? Y reproduciendo también esos valores, esas representaciones. Entonces, en este caso se ve de forma bastante clara, me parece a mí también. Pero hay otro punto súper
preocupante que tiene que ver con este paper muy importante de Alice Wu, que cuando publicó este paper era, pues, el working paper más bien, era estudiante, acababa de terminar de graduarse de la Universidad de Berkeley, eh, y este paper, digamos, la catapultó un poco a empezar a hacer un doctorado en Harvard. Ahora ella es estudiante de doctorado de Harvard y acaba de publicar esta nueva versión en el 2020, me parece, hace un año, una última versión o 2021. Bueno, no sé, voy a ponerle un punto de interrogación porque ahora estoy dudando, 2020, 2021, publicó la última versión de este paper, en donde lo que ella hace es que toma un foro que se llama el... ¿cómo es que se llama? Economics, aquí está. Economics Job Market Rumors. Aquí está. En donde, digamos, ustedes encuentran, ¿cómo es? Economic Job Market Rumors. Ustedes pueden ir a mirar ese foro anónimo en donde diferentes economistas, tanto estudiantes de doctorado, sobre todo en Estados Unidos, como incluso profesores y profesoras, hablan acerca de los candidatos y las candidatas para ese año y que van a ir al job market, ¿cierto? Al mercado de trabajo de economistas ese mismo año. Entonces, ahí hay varios elementos. Lo primero es que hay una participación anónima de estas personas. Lo segundo es que dentro de esa estructura, que además, digamos, yo no sé si ustedes sepan, ¿cierto? Pero el mercado de trabajo de los economistas y las economistas en Estados Unidos es una cosa absolutamente organizada, en donde la Asociación Americana de Economistas creó literalmente, ¿cierto?, un mercado particular en los años 70, justamente por estas discusiones de falta de diversidad dentro de la disciplina. Los y las economistas de la American Economic Association decidieron que una de las mejores formas de mitigar esos problemas de discriminación, pues era dejar obviamente que las fuerzas del libre mercado funcionaran de la mejor manera posible. Si algo sabemos nosotros y nosotras las economistas es entender cómo funciona el mercado, ¿cierto? Diseñar mercados y sobre todo creer que el mercado nos va a ayudar a resolver esos problemas de discriminación. Error, ¿cierto? Definitivamente el mercado no fue muy bien diseñado, está muy bien diseñado, pero no nos ha ayudado, como ustedes lo ven, a resolver esos problemas de discriminación. Entonces, esto es a través de una plataforma en donde ustedes suben su hoja de vida, ¿cierto? Las personas que están haciendo sus doctorados, sobre todo en Estados Unidos, en algunas universidades europeas, no todas entran aquí. Las universidades latinoamericanas mucho menos entran aquí, ¿cierto? Algunas universidades latinoamericanas van a ese job market, pero a reclutar profesores y profesoras, ¿cierto? Sobre todo las universidades privadas, las públicas no podemos, porque las públicas, ustedes saben, hacemos un concurso muy particular, muy único de cada una de nuestras universidades, ¿cierto? Pero las universidades privadas, por ejemplo, en Colombia, el Rosario, los Andes fue la que empezó, el Rosario, la Javeriana, ICESI en Cali, EAFIT, creo que la Universidad del Norte en Barranquilla, por lo menos esas 6, si no estoy mal, si no se me escapa ninguna, van a ese job market a contratar a los y las candidatas que van a ser profesores aquí y que son profesores, pero que han hecho tesis de doctorado allá en Estados Unidos. Laura Sofía dice, llevamos como 50 años con el mismo error de creer que el mercado no replica problemas sociales. Exactamente, Laura, muchas gracias por ese comentario, tal cual, ¿cierto? Entonces, la discusión fue muy fuerte, entre otras cosas, con Gary Becker también en los años 70, para poder entender, y con Milton Friedman también, que fueron los que finalmente ganaron esa partida de decir, si diseñamos un buen mercado y si lo dejamos funcionar de la mejor manera posible, vamos a poder resolver supuestamente estos problemas de discriminación. Obviamente, como dice Laura, oh sorpresa, llevamos 50 años y no hemos entendido, ¿cierto? La cosa no funciona así. Obviamente, este mercado de todas formas está reproduciendo una cantidad de problemas, de estereotipos, de representaciones, de valores discriminatorios. Entre otras cosas, hasta solamente hace 2 años, la American Economic Association prohibió una práctica que era muy común y era que obviamente
este mercado, digamos, se materializa como hacia finales del año. Ahorita en este momento, en octubre, todos estos pobres candidatos de doctorado deben estar con estas angustias de aplicar a los trabajos que puedan en diferentes departamentos de economía de Estados Unidos, pero también en el Silicon Valley, ¿cierto? En Google y en Amazon y en todas partes donde requieran economistas. Eh, y van a estar más o menos escribiendo cartas de motivación, escribiendo papers, el job market paper, que se llama, ¿cierto? El paper que van a presentar. Van a estar pidiendo cartas de recomendación a sus profesores y profesoras en este momento con esa angustia, y a través de esta plataforma de la American Economic Association van a estar aplicando en promedio a unas 100 plazas, unos 100 puestos a los que ellos creen que pueden aspirar a aplicar. Imagínense ustedes, 100 aplicaciones en menos de 2 meses, ¿cierto? Un mes y pico, en donde cada uno de ustedes tiene que hacer una carta de motivación específica para cada uno de esos trabajos, ¿cierto? Entonces, no es cualquier cosa, es un tema de tiempo completo, pero lo que va a pasar es que a través de esa plataforma se va a enviar esa aplicación, los empleadores potenciales van a leer las aplicaciones, van a escoger un grupo selecto de aspirantes y van a ir a la conferencia Economic Association, que pasa todos los años a principios del año, en enero, los primeros días de enero. Van a ir reclutadores y aspirantes a verse en esta conferencia, pero sobre todo la práctica que había era que estos test, que en general pues son los profesores de los departamentos de economía de las diferentes universidades del mundo, sobre todo de Estados Unidos, eh, hacían unas citas y unas reuniones con los y las aspirantes en los cuartos de los hoteles en donde sucedían estas conferencias. Entonces, imagínense ustedes esto que está pasando. Ustedes vienen como candidatos y candidatas muy jóvenes que van a salir de su doctorado, que quieren trabajar en una de estas universidades, que tienen todo ese estrés por conseguir un trabajo, ¿cierto? Eso, pues obviamente ustedes lo saben mejor que nadie, es absolutamente angustiante. Y entre otras cosas, los van a recibir un comité probablemente de 5 economistas, profesores de un departamento en el que ustedes quisieran trabajar. Grandes nombres, ¿cierto? Que ustedes muy probablemente hayan leído, admiren, etcétera. Y ustedes entran con todas estas angustias a ese cuarto de hotel, y en donde, pues obviamente en un cuarto de hotel en donde les toca sentarse, ¿cierto? Pues probablemente haya un par de sillas, pero muy probablemente también les toque a ustedes sentarse en la cama. Ustedes vienen vestidos y vestidas con esta, digamos, pues, con una pinta, obviamente, para una entrevista de trabajo, y les toca sentarse en ese cuarto de hotel rodeadas y rodeados de estos economistas que muy probablemente sean hombres blancos muchísimo mayores que ustedes, etc. Entonces, fíjense la violencia de este tipo de rituales, de este tipo de prácticas que había exactamente, Laura, mal en absolutamente todos los sentidos, ¿cierto? Afortunadamente, la American Economic Association se dio cuenta de lo violento que era esta práctica, pero solamente hasta hace 2 años, de pronto hace 3 años, la prohibieron definitivamente, ¿cierto? Y dijeron, no, no puede ser que haya este tipo de espacios para entrevistar a nuestras candidatas y a nuestros candidatos. Obviamente, si ustedes piensan en el tema de género, diferenciando a los y las candidatas que entran a este tipo de cuartos de hotel, pues la experiencia es muy distinta a diferentes tipos de personas que entran a estos cuartos de hotel, ¿cierto? Entonces solamente les quería contar todo esto de forma un poquito detallada para que se puedan poner en los zapatos de esas personas. Al final, cuando ustedes les van a hacer ese tipo de entrevistas, teniendo en cuenta todo este contexto, donde ustedes tienen que contar en 10 minutos toda su tesis de doctorado, ¿cierto? Tienen que defender de la mejor manera posible sus argumentos. Pues obviamente hay algunos tipos de personas a las que probablemente no les moleste tanto entrar a este cuarto de hotel, que se van a sentir más a gusto, ¿cierto? O por lo menos no tan mal, no tan violentados que otras personas, ¿cierto? Entonces, ese tipo de prácticas e instituciones hacen parte de esos rituales de los y las economistas para entrar dentro de esa élite, para entrar dentro de estas instituciones, pues dentro de esta comunidad más bien de economistas muy específica.
Entonces, ustedes se imaginan, yo solamente les estoy contando uno de estos rituales. Alice Wu nos cuenta otro de estos rituales que tiene que ver con este Economic Job Market Rumors, que como les digo, ustedes pueden ir a internet, pueden encontrar ese foro, es un foro anónimo, en donde Alice Wu lo que encuentra haciendo utilizando unas técnicas de machine learning y de análisis de texto y otras cosas, es que cada vez que hay una conversación acerca de una candidata mujer, hay una probabilidad mucho más alta de que la conversación gire en torno a aspectos, digamos, físicos, incluso sexuales, ¿cierto? Con respecto a esa candidata comparado con cuando se trata de una conversación en el foro acerca de un candidato hombre, ¿cierto? Ustedes ven los adjetivos que se utilizan en estos casos, ¿cierto? Eh, para las mujeres, entonces, hotter, hot, attractive, pregnant, gorgeous, beautiful, teeth, lesbian, bang, horny, ¿cierto? Todas estas cosas es lo que se utiliza con muchísima mayor frecuencia. Y Wu demuestra que, en general, las conversaciones sobre las mujeres atraen mucha más atención en el sentido también de que hay muchísimos más posts en ese foro, pero además giran otra vez en torno a esas características más físicas, sexuales, etcétera, ¿cierto? Se sexualiza muchísimo más a la candidata que en el caso de los hombres, en donde también obviamente hay algo de al principio homosexual, homo, pero después fíjense el tipo de adjetivos que se utilizan. Philosopher, keen, motivated, speakers, que no he entendido muy bien qué es, si alguien me puede ayudar a entender, es algo así como dinámico o una cosa así, no sé, pero es como no sé, ese pues lo dejo ahí como ¿en qué? En punto de interrogación, si alguien me ayuda a encontrar eso. Lo mismo slides, ¿cierto? Así como, ¿cómo se llama eso? Sí, como que sabe pues navegar más o menos. Nordic, Feeling, Textbook, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, fíjense la diferencia que va a haber en la manera en que entendemos a unos y a otras candidatas dentro de nuestro mercado laboral, ¿cierto? Entonces, muy bien. Eso con respecto a algunas de las características importantes. No sé si haya preguntas, reacciones. Por ahora no. Perfecto. Entonces, a ver, yo quería hacer una pausa de 5 minutos, si están de acuerdo, ¿les parece? Como para ir a estirar las piernas, tomar un café y volvemos ahora en 5 minutos. ¿Les parece bien? Sí. Listo. Buenísimo. Entonces hagamos esa pequeña pausa y ya volvemos entonces ahorita a las 10:05, 16. ¿Listo?